¿Qué tal, amigos? Arrancamos ya el debate de la 8 de esta noche de jueves y tenemos, como decía en la presentación, al alcalde de Soria, Carlos Martínez, al que hemos logrado atraer a nuestros estudios porque la agenda, Carlos Martínez, muy buenas noches, es complicada. Hola, buenas noches. Bueno, tan complicada como quieras hacértela, ¿no? Yo creo que al final este trabajo es dedicación como los autónomos, ¿no? Tienes que estar constantemente en muchos sitios para intentar reivindicar y plantearte desarrollar nuevos proyectos o consolidar los que tienes, ¿no? Por tanto, es verdad que la agenda la tenemos últimamente más complicada porque son muchos los frentes que tenemos abiertos, ¿no? y muchos los proyectos que tenemos que tener en marcha para poder seguir avanzando, ¿no? Pues bien, en los próximos minutos vamos a hablar de lo divino y de lo humano, más bien de lo humano, de lo terrenal, de esos proyectos que tienen que ver con Soria, también con la provincia, con la política en general y comenzando por lo inmediato, por un anuncio que se producía en el día de hoy. Ya saben que si algo ocurre somos los primeros en contárselo, y es esa cesión del cuartel de Santa Clara, que se va a convertir, se va a transformar en ese centro, ¿no?, que ustedes deseaban. Sí, bueno, estamos recuperando, digamos, 7 años, ¿no? Y hemos estado durante estos 7 últimos años de gobierno del Partido Popular en el que se nos ha negado el agua y el pan, ¿no? Prácticamente cada uno de los proyectos que teníamos en ciernes o que pretendíamos desarrollar en el medio y corto plazo se cayeron absolutamente todos, ¿no? Este era de los más sencillos, ¿no? Porque teóricamente una vez que consiguiéramos de Europa ese DUSI, ¿no?, esos 10 millones de euros para poder abordar un proyecto de transformación del casco histórico de la ciudad, con los inconvenientes que luego ha habido, ¿no?, con los parones de presupuestos y los impedimentos de los reglamentos, cómo desarrollar ese dinero, que no han afectado solo a Soria, sino al resto de proyectos, pero que no nos han permitido volcar toda la gestión durante estos últimos 4 años, pero teníamos al menos la financiación para poderlo abordar y, por tanto, lo que estamos solicitando al Gobierno en este caso, no sé si salen las imágenes, ¿no?, pues es el poder recuperar lógicamente una iglesia abandonada, ¿no?, el antiguo cuartel del ejército en Soria, una iglesia del siglo XII, por tanto patrimonio, y que de alguna forma pretendíamos recuperar con una inversión importante, dotando al barrio del Calaverón como al resto de los barrios, lo que hemos hecho en Los Pajaritos, lo que hemos hecho en lo que estamos haciendo en la barriada con la reforma, lo que hicimos en el Fuente del Rey con el centro del Gallanuño y con lo que estamos haciendo en la presentación. Bueno, pues intentar generar un espacio de ocio cultural en cada uno de los barrios, un centro cívico en cada uno de los barrios, ¿no? Yo creo que ese inmueble era el adecuado, ¿no?, en un entorno que es un parque, y además incorporar de alguna forma ese edificio también al parque, ¿no? Pues de buenas a primeras, una de las decisiones equivocadas del Gobierno de España es intentar de alguna forma cortar la cesión de ese inmueble para que lo arregláramos, con una previsión de inversión de 2,5 millones de euros, y que lamentablemente lo querían apañar con 60.000 euros, que al final no daba. Ahora tienen 50 años por delante de cesión, ¿no? Tenemos 50 años, que es lo que nos marca Europa, lógicamente, para poder desarrollar la inversión y poder financiar ese 1 millón de euros que nos da Europa en ese proyecto. Y bueno, sustituir ese proyecto, como digo, de 60.000 euros, que era lavarle la cara al bar cuartelero del inmueble, cuando es un inmueble maravilloso, una antigua iglesia, para poderla dejar hueca. No sé si conocéis el proyecto, pero bueno, instalaciones deportivas, un pequeño gimnasio, biblioteca, zona administrativa, un pequeño salón de actos, bueno, pues al final un espacio cultural para poder desarrollar actividades como un centro cívico para el barrio, ¿no? Es eso, ver cómo se cae a cachos. Claro, es que el planteamiento es decir, llevan abandonado a su suerte estos últimos 7 años, ¿no? Conseguimos la financiación. Al final es un win-win, ¿no? Todo el mundo gana. Es decir, al final estás planteando que si el Gobierno de España no tiene dinero o no quiere destinar dinero para recuperar ese espacio, la Delegación de Defensa en Soria no lo necesita como tal ni tiene recursos económicos para poderlo abordar. Bueno, pues el Ayuntamiento consigue, mediante una eficacia y una buena gestión, fondos europeos para poderlo rehabilitar. Qué mejor que una cesión, ¿no? De la misma forma que nosotros cedemos parcelas para poder desarrollar otras infraestructuras que necesita el Estado. Bueno, pues lo que no se entendía es cómo se corta en un momento dado, cuando estábamos ya prácticamente rozando con los dedos lo que hoy hemos aprobado, ¿no? Pues se cruza por medio, estoy convencido, del interés partidista, ¿no?, en ese caso la subdelegada del Gobierno anterior, la ahora presidenta del Partido Popular, y de repente se cortan las negociaciones, nos dicen que van a hacer ellos la reforma. Yo, cuando me plantean eso, estoy encantado, les entrego el proyecto. Si la reforma son 2,5 millones de euros, me parece mejor que lo haga el Gobierno que tenerlo que sacar de fondos municipales, pero luego nos enteramos que la realidad
es que lo que no querían es que hiciéramos la reforma del edificio y plantear una inversión de 60 o 80.000 euros para lavarle la cara al bar cuartelero, ¿no? Bueno, un proyecto mucho agua más pasada, ¿no? reducido. Intuyo, y ustedes lo habrán notado a través de las palabras del señor alcalde Carlos Martínez, que a raíz del cambio de gobierno hay un antes y un después en los asuntos que tienen que ver con Soria. Lo vamos a ir viendo en los próximos minutos, pero quería también empezar por ahí. Bueno, yo creo que al final las palabras se las lleva el viento y los hechos son los que quedan, ¿no? Y es un hecho, ¿no?, que lógicamente con mucho trabajo desde el mes de julio, ¿no?, finales del mes de junio, después de los San Juanes, ¿no?, que es cuando se pone operativo prácticamente para nosotros el Gobierno de España, es cuando comenzamos a desarrollar una intensísima labor de gestión en Madrid para desbloquear muchos de los proyectos que teníamos en marcha hace 7 años y que, bueno, entraron en el congelador más absoluto en esta última etapa, ¿no? Y es un hecho que 4 meses después, estamos a principios del mes de noviembre, por tanto julio, agosto, septiembre, octubre, ya estamos dando resultados, ¿no? El de Santa Clara esta mañana ha sido inminente, pero ayer mismo, ¿no?, y lo conocíamos también esta semana, como la apertura del centro penitenciario, el desbloqueo del colector. Vamos a escuchar precisamente en relación al centro penitenciario. Tenía lugar esa visita de Grande Marlaska, ministro del Interior. No sé si los compañeros de realización tienen preparadas esas declaraciones en relación a este asunto del ministro de Interior. Lo importante es que tenemos, vuelvo a decir, la idea clara de que la cárcel va a ir para adelante con lo que estaba previsto y estaba paralizado, pero nosotros nos tomamos en serio las políticas penitenciarias. Se estima que serán 500 funcionarios, lo cual es importante, quiero decir, también para instituciones penitenciarias, para la oferta de empleo público, etcétera, 500 empleos directos, lo que conllevará también indirectos, y lo que es importante, seguirá siendo un referente en el sentido que he indicado de esa política de talleres productivos como forma adecuada de resocializar a los internos. La época de los 7 últimos años como la más nefasta para instituciones penitenciarias. Creo que nosotros hemos recibido y nos hemos hecho cargo de los golpes y los moratones que sufrió el anterior gobierno. Bien, pues a ver si nos recuperamos de esos moratones y esos golpes. Hay quien lo ve con un afán partidista y con cierta dosis de riesgo prometer o anunciar que se va a abrir en 2019, cuando quién sabe si se van a convocar elecciones, si ese proyecto no se va a poder llevar a cabo, o con esas cifras que se han anunciado, porque es una auténtica fábrica en lo que a creación de empleo se refiere. Es una fábrica que viene tasada, es decir, todos aquellos, ahora que cada vez que hay un calificativo de un avance de un expediente lo califican de electoralista, yo les digo que bienvenido el electoralismo y que además tienen posibilidad de ejercer mucho más el electoralismo en aquellas administraciones en las que gobiernan, ¿no? Ojalá mañana viniera la Junta de Castilla y León a plantear inversiones con dinero encima de la mesa, con compromisos ciertos que salgan en el Boletín Oficial de Castilla y León, igual que esto va a salir en el Boletín Oficial del Estado, porque no es una cuestión de palabra del ministro y por tanto palabra de Dios, no es así, ¿no? Ha habido que hacer mucha gestión durante estos últimos 4 meses para que el señor ministro pueda venir aquí hoy, ayer, a anunciar lo que anunció, ¿no? Ha habido, en primer lugar, que recuperar lo que es la expropiación de los terrenos que en su momento se dejaron caducar, y no hace tanto, este mismo mes de marzo, veíamos cómo se publicaba en el Boletín de Castilla y León la caducidad del expediente de expropiación del suelo por el que tiene que atravesar el colector, que es el que lleva las aguas residuales desde el centro penitenciario a los colectores, a los saneamientos de Soria, y es lo que posibilita abrir el centro penitenciario. Si alguien se deja caducar la expropiación de esos terrenos es porque no tiene ninguna intención de ejecutar esa obra del colector y mucho menos la intención de abrir el centro penitenciario. Ha habido que retomar en apenas 4 meses, incoar el expediente y en 4 meses resolver, incluidas las alegaciones, la publicación y la autorización ya expresa para que se produzca esa expropiación de los terrenos. En paralelo, y era lo que de verdad era, digamos, lo que rechazaba el Partido Popular para abrir el centro penitenciario, había que incluir e introducir en el capítulo 1 de los presupuestos del Estado 30 millones de euros anuales en nóminas, que es lo que supone abrir el centro penitenciario de Soria. El número de puestos de trabajo que supone la apertura del centro penitenciario económicamente se traduce en 30 millones de euros en el capítulo 1 de los presupuestos del Estado. Y eso era, y me habéis escuchado en muchas ocasiones, la razón fundamental por la cual el gobierno del Partido Popular no quería ni escuchar
hablar de abrir el centro penitenciario. Y buscábamos 1000 excusas, entre ellas el colector, para desviar la atención de lo realmente importante. Por tanto, desbloqueo del colector, desbloqueo de la expropiación de los terrenos, desbloqueo de la licitación de la ejecución del colector, que se va a producir este próximo mes, y desbloqueo con el compromiso de sacar esa oferta pública de empleo que está recogida en los presupuestos ya para poder abrir el centro penitenciario en el año 2019. Por tanto, no es una cuestión de que venga el señor ministro con carácter electoralista y nos prometa el paraíso para pasado mañana, porque no es así. Pero sí que lo que no es de recibo es que llevemos 7 años con ese centro penitenciario acabado que costó 100 millones de euros y que hemos escuchado, y vosotros tenéis hemeroteca más que nadie, yo tengo memoria, vosotros hemeroteca, como ha planteado desde la subdelegación de gobierno del Partido Popular, es que no había ni tan siquiera población reclusa suficiente como para poder abrirlo. Es una literalidad de una frase que habló la anterior subdelegada de gobierno. Mire, vamos a ser serios, ¿no? Sí, hablamos de electoralismo, sí, pero si hablamos de electoralismo, bienvenido sea el electoralismo si viene con proyectos debajo del brazo, y esos proyectos vienen con financiación, y si además esa financiación viene, como dice, una grandísima empresa, porque al final son 30 millones de euros en nómina, son de 350 a 500 puestos de trabajo, 720 celdas abiertas para mantener no solamente los 150 puestos de trabajo actuales, sino también el desarrollo de esos nuevos nóminas que tienen que ir ligadas a la apertura del centro penitenciario. Y ligado a ese centro penitenciario tiene que ir 70 nuevas nóminas en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil. Y ligado a eso, un juzgado más en los Condes de Gómara. Por tanto, estamos hablando de no solamente una empresa, sino una empresa pública, por tanto, sin posibilidad de deslocalización, con trabajo remunerado asegurado, como son los empleados públicos, y que además está generando una sinergia a más de. Y además, con otro añadido, ¿no?, que eso no se nos va a olvidar, y antes de que me lo recuerde alguien, lo pongo yo encima de la mesa. Tenemos un acuerdo del Gobierno de España, que el Ayuntamiento de Soria va a seguir exigiendo, que es la desafección. En el momento que se produzca la desafección de los terrenos actuales, el centro penitenciario actual tiene que pasar a ser propiedad municipal, y a eso tiene que albergar un recinto ferial para esta ciudad. Ese recinto ferial tiene que ser también motor de desarrollo y dinamización económico, en el que tenemos que implicar para su construcción al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León. Es decir, no es única y exclusivamente la apertura del centro penitenciario lo que se ha bloqueado estos años, y por tanto la implantación de 300, 500 familias aquí a trabajar a pleno rendimiento y por tanto generar músculo y población, sino también el desbloqueo de otra serie de proyectos que van desde la comisaría, nuevos empleados públicos de Guardia Civil y de Policía Nacional y el recinto ferial. En relación a la comisaría, va creciendo la posibilidad de la construcción de una nueva comisaría de la Policía Nacional, lejos del Banco de España, lejos de su delegación de gobierno, producto de una cesión de terrenos. Lo apuntaba ayer, lo adelantaba Grande Marlaska, estará próximo este anuncio, lo que viene a ser una certeza. Bueno, yo creo que ayer se adquiere un compromiso y se reafirma lo que llevamos trabajando también estos últimos 4 meses, ¿no? Son muchos los frentes, ¿no?, que hemos trabajado en estos trepidante verano, ¿no? Dijimos que el otoño sería calentito, si recordáis, en el mes de julio, y lo está siendo y lo va a ser mucho más todavía. Hay muchas más noticias que conciernen al Gobierno de España con respecto a esta ciudad y a esta provincia, ¿no? Y el cambalache, ¿no?, de la comisaría es uno más. Hay una cuestión que es absolutamente incuestionable por nadie, ni tan siquiera el Partido Popular lo pudo cuestionar, pero no dio la solución, ¿no? La actual comisaría de policía, el CNP provincial, no reúne las mínimas condiciones ni tan siquiera para poder desarrollar ya una prestación de servicio acorde al ciudadano del siglo XXI, sino también para que los policías trabajen en unas condiciones mínimas de dignidad, ¿no? Pero resulta que para resolver el problema de la comisaría, el invento que desarrolló el Partido Popular es gastarse 5 millones de euros en hacer una nueva subdelegación de gobierno. Creo que es absolutamente ridículo. Y entre tanto, rescatar y rechazar una propuesta de uso cultural en el Banco de España pagando a la empresa 1 millón de euros. Por tanto, se gastaron 1 millón de euros en renunciar a una obra para hacer el Museo Nacional de Fotografía en el Banco de España y pretendían gastarse 5 millones de euros para la casa de la antigua subdelegada de gobierno. No es de recibo. No hace falta una nueva subdelegación de gobierno en Soria. Necesitamos una nueva comisaría de policía que sea acorde al siglo XXI y que además esté dispuesta a las necesidades que también va a tener a mayores con la apertura del centro penitenciario. Por tanto, el sentido común, el propio sentido común, no lo que diga el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la ciudad, lo que diga el Partido Socialista, sino el sentido común lo que marca es, señores, hagamos una comisaría del siglo XXI en una parcela cedida por el Ayuntamiento. Y esa comisaría va a ser la que se construya
junto al parque de bomberos actual, en una parcela que ceda al Ayuntamiento de la ciudad de Soria, para poder desarrollar en adecuadas condiciones la prestación de servicio al ciudadano y en adecuadas condiciones y con dignidad el trabajo por parte de los policías. Y en paralelo con eso también resolveremos el uso del Banco de España. Y será un uso cultural el del Banco de España. Y no es que sea un empeño del equipo de gobierno del Partido Socialista, que también, sino que es una necesidad. Necesitamos, para que seguir avanzando en esta ciudad, seguir avanzando en esta provincia, proyectos de la Administración General del Estado que aporten un valor añadido a la ciudad y a la provincia. Y albergar un edificio de la categoría que tiene el actual Banco de España, en el emplazamiento que tiene el actual Banco de España, no puede dedicarse a uso administrativo. Tiene que dotar de un valor añadido a la ciudad, de un recurso a mayores, que genere empleo a mayores y que además amplíe la oferta turística, comercial, y hostelera, de restauración a toda la ciudad de Soria, incluida también la oferta cultural. Y eso es lo que estamos pretendiendo hacer y eso es lo que vamos a conseguir hacer, y también veremos como los frutos de este trabajo antes de final de año lo vamos a tener seguramente con algún encuentro ministerial más. Pues ya lo han visto a lo largo de esta semana, el cuartel de Santa Clara, el centro penitenciario, ese anuncio de su apertura, la futura comisaría de Policía Nacional, el uso cultural del Banco de España. Compréndanos que somos un poco de Santo Tomás y hasta que no vemos las cosas en ocasiones pues es difícil, ¿no? Sí, pero fíjate que no sé cuántas veces me habrán pillado a mí pillándome los dedos, ¿no? A mí soy de los que me gusta hablar cuando tengo las cosas cerradas. Y de la misma forma que en algún medio de comunicación, ¿no?, hablaron de que íbamos a vender una bacalada en el momento en el que, en el peor momento de la crisis económica, íbamos a plantear la reforma del Polideportivo de la Juventud, o la peatonalización de Mariano Granados, o la apertura del centro cívico Gaya Nuño ahí en Santa Bárbara, y lo ejecutamos. Hoy vamos a ser capaces de hacer todo esto y lo vamos a ver porque no va a pasar tanto tiempo. Yo les voy a decir que seguramente me lo calificarán de electoralista, pero estamos planteando proyectos en el corto plazo que se van a licitar y que seguramente sean cortadas las cintas, para que la gente nos entienda, abiertos a su uso pasado el mes de mayo. Y lo vamos a ver en Santa Clara, lo vamos a ver en la comisaría de la policía. No sé si lo vamos a ver en tan corto plazo en el Banco de España, pero sí en otras muchas cosas, ¿no? Por tanto, bueno, yo entiendo el escepticismo, pero vamos por ahí. Lo iremos viendo. Esta semana, precisamente hace 2 días, también salía a la luz pública las declaraciones de Yolanda de Gregorio, presidenta del Partido Popular, que obviamente, como no podía ser de otra manera, recela, desconfía y no se quede para nada pues esa futura apertura del centro penitenciario. Mi opinión respecto a esa visita que ha realizado ha sido con un marcado carácter electoralista. Va a ser muy difícil de realizar, por no decir, consideramos que imposible, por muchos motivos, y el principal es por carecer el Gobierno nacional de unos presupuestos y de un presupuesto que consigne esa partida. ¿Cuánto plazo hay para ejecutarla? El colector de saneamiento, 9 meses. El amueblamiento, 10 meses. Yo no soy profesora de matemáticas, pero sé sumar, y los sorianos sabemos sumar. Y que si empezamos a sumar, nos quedamos cortos a finales de 2019. Nos vamos a 2020. Bueno, pues lo esperado, ¿no? También, por otra parte, ¿no? Pues no, lo esperado sí, porque conocemos, ¿no?, cuál es la trayectoria de Yolanda y del Partido Popular en Soria. ¿Influyen los presupuestos, como decía Yolanda de Gregorio, la dificultad de sacar adelante estos presupuestos? Lógicamente claro, retrasa. Es una realidad. Lógicamente retrasa. Lo que pasa que no sé si las palabras traducen un deseo, ¿no?, de lo que quiera que pase. Esa sospecha se la deja usted, o traducen una realidad, ¿no? Y yo le voy a plantear que antes de finalizar el año licitaremos el colector del centro penitenciario y saldrán la oferta de empleo público. Y veremos cómo a finales del 19, principios del 20, me va a dar igual que sea noviembre, diciembre, como si es marzo del 20. Si es que el cronómetro cuando se para definitivamente, y se paró hace 7 años. Se ha echado a andar ahora. Y si al final no conseguimos el récord de poderlo abrir en noviembre, diciembre del año 2020 o 2019, y se consigue abrir en el año febrero o marzo, asumiremos la responsabilidad y explicaremos a la ciudadanía por qué no. Si al final el colector tiene un plazo de ejecución de 9 meses y si se va a 12, diremos cuáles son las razones de que se vaya a 12. Pero la realidad es que lo que no se comienza es lo que nunca se termina.
Y lamentablemente ellos han tenido 7 largos años en los que lo que hicieron es caducarse la expropiación de los terrenos. ¿Sabe usted que el colector del centro penitenciario ya estaba adjudicado en las obras que dejó Zapatero con la cárcel? Ya tendría que estar conectado. Lo que pasa es que se rescindió también ese contrato con la empresa Acciona en este caso, para que no se ejecutara ese colector, para tener una excusa con la que no abrir el centro penitenciario. Pero eso mismo nos pasó con el centro de referencia estatal de Cerro Castejón, que por cierto también se le va a dar una solución. A ver, buenas noticias y ahora, con el centro de sí, referencia. por supuesto que sí, ¿no? Ya lo dijo el otro día la ministra cuando acudió, y estamos trabajando para poder desarrollar esos 21 puestos de trabajo también de la Administración General del Estado para poder abrirlo. No tenemos la certeza, no puedo darte fechas, pero estamos trabajando. Yo creo ¿Y que qué muy uso se intensamente. le va a dar finalmente? ¿Va a haber El que tiene, el cambio? original. El que tiene y el original, ¿no? Es un centro de día, es un centro de referencia estatal, y por tanto lo que nosotros estamos trabajando es para poder gestionarlo desde el ámbito de la administración pública, para que sea realmente un centro de referencia estatal, que es lo que, el objetivo inicial que teníamos, ¿no? El problema que tenemos es que estos 7 años, lo que decía antes, ¿no? Ha caído un congelador, ¿no? Yo cada vez que acudo a los ministerios recuerdo mucho las palabras de Unamuno, aquellas, ¿no? Después de volver a su cátedra en la Universidad de Salamanca, ¿no? Decíamos ayer, porque prácticamente cada vez que entro a un ministerio ahora, después de lamentablemente también habernos tenido nosotros en el congelador 7 años y no poder acudir a ningún ministerio con mínimo certeza de poder sacar algo en positivo, pues tenemos que volver a plantear y desarrollar todos aquellos instantes que pasaron hace 7 años, ¿no? Pero son proyectos que vamos a sacar adelante, y que ellos ojalá sigan tildando de electoralista. Creo que es el mayor error que puedan cometer, porque el electoralismo hasta el 19 y luego será electoralismo para las generales. Pero, insisto, que hagan electoralismo, que empiecen a trabajar desde la administración que gobiernan. Hoy, la Junta de Castilla y León, 10.500 millones de euros de presupuesto. Que me digan, con esos 10.500 millones de euros de presupuesto, algún proyecto, de verdad. Digamos, ojalá, ¿no? Ahora ya la culpa también es del ayuntamiento, del hospital, el hospital, ¿no? Que esta es la última ya, ¿no? Que he escuchado estos días. El 19 de septiembre de este año entró en registro municipal 2 cajas como 2 ataúdes, que es el proyecto para la concesión de la licencia, ¿no? de la segunda fase de reforma del hospital, tras 8 años demandándolo, y ahora salen cada día diciendo, no, si no empezamos es porque no tenemos la licencia. Pues desgraciadamente es que los técnicos municipales tienen que analizar y revisar esos 2 ataúdes de expediente, pero insisto, antes de acabar este mes tendrán la licencia. Ojalá sean capaces de empezar, porque esa es la obra más importante que tenemos en esta ciudad, insisto, la sanidad. El otro día lo vimos con la manifestación de la plataforma Soria allá, ¿no? Necesitamos una reforma importantísima. Si el Ayuntamiento de Soria tuviera, se habla mucho del estado de las calles, ¿no? Y es verdad que tendríamos que meter mucha más inversión, y ojalá pudiéramos arreglar todo el asfaltado y todas las calles de la ciudad. Pero la mayor vergüenza que tenemos en esta ciudad, vamos a decir 2. Una de ellas es tener que ir a un hospital a que te atiendan personas con dificultades de accesibilidad en muchos casos, o enfermas, y aparcamos en un campo de tierra lleno de socavones, absolutamente insalubre. Y eso es el hospital desde hace 8 años que nos ha tenido el Partido Popular y la Junta de Castilla y León. Y la segunda es el estado de las travesías de la ciudad, en la que también estamos trabajando, y en la que parece más que ¿Qué solución hay a las travesías? Bueno, pues la solución es la misma que le dijimos al Gobierno del Partido Popular, y en la que ya hemos tenido conversaciones, ¿no? Al más alto nivel, y creo que le vamos a poder dar una solución, que es que arreglen lo que les toca arreglar. Es decir, el Ayuntamiento de Soria está en disposición de recepcionar esas travesías para que sean ya de la ciudad y olvidarnos del Gobierno de España, pero no puede ser que te regalen esa casa en las condiciones que está. No es de recibo. La avenida Valladolid, ¿no? Parece un campo de trial. Es decir, hay saltos de medio metro, y esa es responsabilidad. No puede salir del bolsillo de los sorianos. Saldrá del bolsillo de los sorianos, pero de la caja de la Administración General del Estado, que también le corresponde. ¿Ha habido conversaciones ya están avanzados? Sí, porque ha habido muchas reuniones ya. Te digo que estos últimos 4 meses hemos vivido en Madrid. Porque sin duda otro de los proyectos interesantes, a mi modo de ver, me voy a meter en un lío, abran la ventanilla de opinión, acertado es esta reforma que se plantea en el centro urbanística, en la plaza porticada, la habilitación de locales comerciales, y contrasta sin embargo con el estado lamentable que aquí también hemos denunciado a través de algunos usuarios de las travesías precisamente, ¿no? ¿Cómo pretendemos avanzar en una dirección, ya lo digo yo a mi modo de ver, acertada,
pero sin embargo la otra no se soluciona. No, pero es que no podemos hacer incompatibles ambas. No, por supuesto que no, pero la otra también es muy visible. No, pues, claro, no, es que el planteamiento tiene que ser resolver las dos cuestiones, ¿no? Y por eso estamos trabajando en resolver las dos cuestiones y por eso estamos avanzando en el desarrollo de iniciativas que resuelvan las dos cuestiones. Y una de ellas le corresponde, y estamos trabajando para que así sea, al Gobierno de España, es decir, el Ayuntamiento de la ciudad de Soria tiene que seguir exigiendo a este Gobierno, como lo hizo en el anterior, de que el estado de las travesías le corresponde acondicionarlo a él. No es de recibo que hoy tengamos que detraer de las necesidades que tiene esta ciudad y por tanto el bolsillo exclusivo de los sorianos, de los fondos del ayuntamiento propios, el acondicionamiento de las travesías de la ciudad, mientras se llevan 600 millones de euros para hacer un tren, para soterrar la alta velocidad de Murcia. Yo no lo comparto. El Partido Popular lo compartía, ¿no? Pasó del blanco al negro. Ahora seguramente sean los que primero piden al Gobierno de España que lo arregle. Nosotros le pedimos al PP y se lo pedimos a los nuestros. Y estamos trabajándolo y estamos cerca de llegar a una solución. Ojalá lo podamos trasladar también antes de finalizar el año. Yo así lo deseo y vamos a trabajar por ello. Pero la cuestión está en que lo que necesitamos es que nosotros nos quedaremos con las travesías, con las aceras, pero usted tiene que arreglarlas previamente. Usted tiene que dejarme la casa recepcionada. Yo no puedo comprar una casa o quedarme con una casa en propiedad con un quebranto económico para su arreglo de menos 4 millones de euros, porque no tenemos esa capacidad económica. Y si la tenemos para otros proyectos, como es el Centro Santa Clara, como es la Plaza de las Concepciones, como son las propias traseras de la Plaza Mayor, como es meter el dinero en el casco viejo, como es pagar los cines, como es desarrollar nuestra parte porcentual del 1% cultural que nos corresponda para seguir desarrollando el proyecto de la muralla. Es decir, tenemos muchos proyectos en cartera, pero eso necesita de fondos. Y para eso yo no le voy a llamar al Gobierno de España, pero sí que para que arregle lo suyo. Y arreglar lo suyo significa precisamente acondicionar las travesías. Y otra cosa es compatible el acondicionamiento de las travesías obligado al Gobierno de España, porque son suyas, porque le corresponde a su conservación, como todas las carreteras del Estado. Y otra cuestión es intentar resolver esos enclavados que tenemos en la ciudad, que es verdad que son propiedad privada, pero que hoy por hoy están impidiendo un desarrollo urbanístico armonizado en la ciudad y están generando pues graves alteraciones. A mí es otra de las vergüenzas que tenemos, ¿no? Pero es el casco histórico de la ciudad con el abandono de esos solares. Y lo que hemos hecho, y perdona que me alargue, ¿no? Pero que creo que es fundamental y que la gente lo conozca, hablar con los propietarios, que también se ponía en cuestión, ¿no? Hablar con los propietarios, trabajar con los propietarios un punto de consenso, intentar ajustarnos a la normativa urbanística que aprobó en su momento el Partido Popular, para no generar todavía un retraso mayor en la solución, ¿no? Un cambio, una modificación de planeamiento urbanístico en estas condiciones. Sabes tú que todos los planeamientos urbanísticos que se han aprobado en los últimos 5 años han ido al Tribunal Supremo y los ha tumbado todos. Por tanto, tenemos que plantear modificaciones puntuales de planeamiento ajustándonos a la normativa actual y entre todos llegar a un punto de encuentro. Y además que ese punto de encuentro sirva para dotar a la ciudad de un valor añadido. Eso es lo que planteamos el otro día en la comisión, para su debate, para su análisis. El resultado Vamos a escuchar a José Manuel fue una patada en la Hernando, mesa, uno de los concejales del Partido Popular, en relación a este asunto precisamente. Porque ahora hay que tramitar una modificación del plan general, que es un proceso complejísimo. Y ello aunque todo salga bien, porque ahora hay que elaborar el proyecto, hay que elaborar la documentación, hay que someterlo a aprobación inicial, hay que someterlo a los informes sectoriales, hablo de informe de patrimonio, informes de industria, informe de fomento, hay que aprobarlo provisional y definitivamente. En suma, hay que empezar de nuevo con todo lo hecho, meses y meses de tramitación para llegar al mismo punto en el que nos encontrábamos exactamente hace 3 años. También han tildado desde el Partido Popular la medida como electoralista. Una cuestión, avanzar en esa dirección, dotar a esa plaza también de locales comerciales, vista la experiencia hoy por hoy incompleta, no sé si fallida, del mercado de abastos, ¿no es un riesgo? Y teniendo que avanzar también en esa otra dirección, que es el mercado de abastos y su entorno, a la espera de ver y comprobar la repercusión de los cines, porque hoy por hoy el mercado de abastos, la segunda planta, falta poner un par de porterías y jugar al fútbol. Y podríamos hacerlo, ¿no? La cuestión es meter actividad, pero yo no voy a compartir, ¿no?, de lo de la experiencia fallida del mercado de abastos, pero si alguien pretende, y me lo habéis escuchado más veces, que la rehabilitación y el abandono del centro durante
decenios, décadas, ¿no? Se arregla con un clic, está absolutamente equivocado. Es decir, la rehabilitación del centro se arregla revitalizándolo, y eso significa metiendo gente joven a vivir al centro, y rehabilitando y planteando ayudas de rehabilitación para que la iniciativa privada, que era propietaria de muchos solares, pueda ponerlo en marcha. El Ayuntamiento, por su parte, está haciendo ambas cosas, ¿no? Primero, planteó una reforma del mercado de abastos, que quiso hacer una reforma integral. Yo vengo hoy del mercado de abastos, he pasado por allí, hay satisfacción entre los comerciantes, muy lejos de las críticas constantes y continuas que está trasladando siempre el Partido Popular, que cuanto peor mejor, ¿no? Esa filosofía, ¿no?, Montoro, que marcó y que les ha calado hasta los huesos, ¿no? Pues los comerciantes están satisfechos. Poco a poco, seguramente más despacio de lo que a nosotros nos gustaría, se está viendo cómo se va a abrir un hotel. Una empresa soriana ya está haciendo una promoción de viviendas justo arriba de los cines, con un importante porcentaje ya vendidos, pero necesitamos revitalizar el centro, y eso va a verse en el medio y largo plazo. Necesitamos mucho más. Los EDUSI van a ser un punto importante, y es verdad que el retraso de los presupuestos generales del Estado, el retraso, la falta de gobierno esta legislatura ha sido horrible, porque 2 años sin presupuesto, 2 años sin mayoría, elecciones por medio de moción de censura, es decir, ha habido un parálisis del gobierno central mayúsculo que ha hecho que se bloquearan muchos proyectos, pero se va a volcar. El planteamiento de abrir las traseras de la Audiencia, desarrollar una nueva plaza mayor allí, una plaza porticada, que albergue más viviendas y que albergue locales comerciales, es invertir el polo de desarrollo. Es que hace 4 días se nos estaba cuestionando porque el polo de desarrollo era Camaretas. Pues mire, las grandes firmas, entre ellas Inditex, ya están en el centro de la ciudad. Y podremos estar muy equivocados algunos, desde el mentidero y la barra del bar. Pero puedo asegurar que las grandes firmas trabajan con investigación y con proyectos serios y rigurosos de flujos de ciudadanía, ¿no? Y de objetivos económicos claros para sacar rentabilidad. Y Inditex se ha puesto en la Plaza Mayor de Soria. Pues veremos también. Y eso creo que es importantísimo conocerlo. Insisto, electoralismo. Es un riesgo, por otra parte, también es un riesgo, a pocos les gustan ver máquinas en las cercanías, esas molestias que generan. Yo a mi modo de ver también lo veo como una posición o un proyecto que se podía quedar en un cajón hasta mejor ver. Pero ¿y por qué no afrontar los problemas? Es decir, tenemos un problema en el casco, tenemos un problema que es el abandono total de las traseras de la Audiencia con unas condiciones de insalubridad. No sé si lo conoce, pero es que el interior es terrible como está. Es verdad que es de la iniciativa privada. ¿Qué dejamos en manos de la iniciativa privada, que ya son herederos de herederos de herederos, en los que prácticamente ni los primos ni se conocen? El que se puedan de alguna forma juntar una Nochebuena y poder desarrollar ese proyecto urbanístico, no. Abandonémoslo desde el Ayuntamiento, que es lo que hemos hecho. Generemos una modificación de planeamiento en el que les sea atractivo, insisto, atractivo, sin modificarle el incremento de edificabilidad, para que no me hablen de proyecto de especulación, que también lo he escuchado. No se incrementa ni un solo metro cuadrado la edificabilidad de esos terrenos, que la aprobó en su momento el Partido Popular. Lo que se hace es ordenar y apostar también de políticas públicas para poder resolver ese entuerto, generando ahí una ampliación del Palacio de la Audiencia, impulsando con eso 1 millón de euros a través del EDUSI y el compromiso que tenemos con la Junta de Castilla y León firmado en el año 2007, la ampliación del Palacio de la Audiencia, y una nueva plaza porticada, de recuperar para patrimonio municipal algo que debiera haber sido siempre del Ayuntamiento de la ciudad, que es la Torre de Doña Urraca. Ese proyecto, ¿cómo puede ser posible que sea criticado por alguien que aspira a defender los intereses de la ciudad de Soria? Tíndelo de electoralista, pero por favor, pongan encima de la mesa algún proyecto electoralista para que la gente sepa, al menos cuando tengan que decantarse por el voto y no quieran votar al Partido Socialista, al equipo de gobierno del Partido Socialista, ¿qué harían ustedes? Porque lo que no puede ser es que todo lo que hacemos es electoralista, pero yo no planteo nada. Si hago la juventud, les parece mal. Si hacemos el mercado de abastos, les parece mal. Si hacemos el San Andrés, les parece mal. Si hacemos las traseras de la Audiencia, les parece mal. Si arreglamos las travesías o bien abrimos el centro penitenciario, les parece mal. Hagan ustedes algo para ver si nos parece bien o mal a nosotros, porque si no, estaremos siempre hablando y constantemente criticando en una oposición por oposición, ¿no? Antes de hacer una pausa, vamos a tener buenas noticias en breve en torno a la depuradora. Se ha avanzado en ese aspecto, creo, ¿no? Mucho, ¿no? Es otra de las cuestiones claves, ¿no? 55 millones de euros de presupuestos, y volvemos a las mismas, ¿no? Es que por favor, no borréis la hemeroteca, ¿no?
que no se borre nunca. Es que yo he tenido que aguantar como el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de la ciudad de Soria aplaudía cuando su gobierno obligaba a pagar a los vecinos de la ciudad 35 millones de euros. Y nosotros sabíamos que estábamos ante un imposible, porque los servicios económicos de la casa y la propia capacidad económica que tiene el Ayuntamiento sabíamos que era imposible hacerlo. Y por tanto nos abocaban a no tener una depuradora que limitaría nuestro desarrollo y el desarrollo del polígono industrial de Valcorba en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y ellos aplaudían, y ellos nos exigían a nosotros como gestores del Ayuntamiento de la ciudad de Soria que pagáramos esos 35 millones de euros a sabiendas que otros ayuntamientos de su entorno, del Partido Popular y del Partido Socialista, no tenían que pagarlo. Y era castigarnos por castigarnos. ¿Qué pasa? Que tuvimos que hacerle, como siempre, la vuelta. Y ahí, y no me duelen prendas hacerlo, porque no se enteró el PP de Soria, porque no se enteró. Y ahí quiero reconocerle la lealtad y el trabajo al señor Herrera. Igual que le cuestiono por cómo tiene los aparcamientos del hospital, le agradezco el apoyo de una llamada telefónica en la que le pedí auxilio literal para decirle: es imposible que asumamos esto, me la estáis jugando. Y no estáis jugando con Carlos ni con el ayuntamiento ni con el ayuntamiento de la ciudad, con el equipo de gobierno, estáis jugando con el proyento futuro de Soria. Y el Partido Popular de Soria no sabía nada del Partido Popular. Y vosotros lo sabéis, y visteis la cara de póker cuando lo anunciamos. No, yo no me pronuncio. Tus redactores, bueno, igual, en el fondo lo sabemos. Pero la realidad es que al no conocerlo, no pudieron hacernos lo mismo que nos hicieron con el cuartel de Santa Clara. No pudieron hacer lo mismo que han hecho con la caducidad del expediente del colector del centro penitenciario. Y por tanto, la Junta de Castilla y León mantuvo ese compromiso. Y fue firme, y hay que reconocérselo y agradecérselo a la señora Herrera. Le criticaremos por no poner la radioterapia, le criticaremos por no ampliar el hospital, por tener así el aparcamiento. Pero aquí se portó como un señor. ¿Va a haber noticias en torno a la depuradora próximamente? Hemos tenido ya, bueno, no sé si 10, 12 o 15 reuniones en Madrid. El día 27, ¿no? Creo que fue de este mes, 26-27, se juntó el consejero de Fomento con el secretario de Estado, con Hugo Bonán. Tuve conversación telefónica con ambos esa misma tarde porque no pude asistir a la reunión, y ambos confirmaron la rúbrica del convenio. El convenio ya se está trabajando, nos lo han remitido ya, y está trabajando por parte de los servicios jurídicos de la Casa para poder ver el detalle y la letra pequeña, ¿no? Tanto de lo económico y del otro, para que recoja lo que literalmente hemos pactado políticamente, ¿no? Es decir, tiene que corroborar los técnicos y juristas lo que la letra pequeña, como digo, del mismo. Falta saber si Golmayo, ¿no? El Ayuntamiento de Golmayo se va a sumar o no a este proyecto, que yo creo que es una oportunidad importantísima también para resolver, no sé, sus problemas de saneamiento, pero sí a futuro problema definitivo de saneamiento también para el desarrollo de Golmayo. Mal haría si no se suma, y yo espero que antes de finalizar el año firmamos ese convenio, ¿no? Yo para el pleno de diciembre espero llevar muchas cosas, ¿no? Y ojalá podamos llegar también a llevar el déjenos descansar, déjenos descansar en Navidades, al menos. Ojalá podamos descansar todos. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad después de repasar todos estos asuntos pendientes que afectan a Soria, sobre todo a la capital soriana. Volvemos y hablamos del presente y del futuro, del aquí y el ahora de Carlos Martínez Mínguez. Seguimos adelante en el debate de la 8 con el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, que viaja de acá para allá, de Madrid a Soria y viceversa. No hemos hablado, por cierto, del ferrocarril y de esa plataforma que impulsó usted mismo. Es un asunto que, como la sanidad, como tantos otros asuntos, preocupa, si no podemos decírselo, preguntarles a los miembros de la plataforma Soria Ya y a cualquier usuario. Tenemos la línea que discurre hasta Madrid, pero también esa Soria-Castejón, que yo no sé si se ha abierto alguna vía de esperanza con el cambio de gobierno de la nación en relación a ese asunto. Usted también la acusaron desde ciertos sectores de electoralismo, de encabezar esa plataforma donde había diferentes partidos también. No sé si se ha avanzado en esa materia. Mire, para finales de este mes de noviembre pretendemos convocar, ¿no? una nueva reunión
de todos estos municipios que se sumaron ya hace 6 meses en las primeras convocatorias que hicimos para intentar generar un frente común, ¿no?, para poder abordar el desarrollo de la Soria-Castejón, también por una cuestión de sentido común, ¿no?, que es la Soria-Torralba por sí misma jamás será rentable económicamente, por supuesto, pero tampoco a futuro aportará mucho si no conseguimos ser un eje, ¿no?, transversal, ¿no? Y por tanto la apertura de la Soria-Castejón era absolutamente básica. Estoy convencido de que todos los municipios del Partido Popular que no asistieron a estas reuniones por mandato del partido ahora vendrán y serán los más entusiastas. Aquellos que calificaron la convocatoria de esta plataforma, la constitución de esta plataforma de electoralista, de interés partidista, cuando yo la convocaba, ahora vendrán y serán los más exigentes. Y por tanto se volverán, bueno, a caérseles la careta, ¿no?, la máscara con la que nos han tenido estos últimos 7 años. Pero no importa, mejor que se sumen, ¿eh? Pero hay una voluntad del Gobierno, ¿ve usted, vislumbra un cambio de mentalidad en torno a estas líneas? Y no sé si hay... Porque siempre pongo el ejemplo de la línea que discurre por mi pueblo, por Aranda de Duero, que bueno, está cerrada, viene desde el norte y aquí se corre el riesgo, bueno, con la Soria-Castejón ya está, con la Soria-Madrid de que quede inutilizada, ¿no? No sé si hay voluntad, pero tiene que haberla. Es decir, yo ya lo hemos hablado, ¿no?, en distintas reuniones, tanto con Adif como con el propio ministro, ¿no?, y con el secretario de Estado de Infraestructuras, en las que hemos mantenido varias reuniones ya durante estos últimos 4 meses, ¿no? Y desde luego hay algunas de las condiciones que no son negociables. Y creo que no es negociable que una capital de provincia, una provincia completa, no tenga transporte por ferrocarril, en una época en la que, por ejemplo, tenemos un gobierno de España que ha hecho un ministerio por la transición energética, ¿no? Y por tanto en el que estamos hablando de que se va a gravar el diésel, ¿no? Las directivas europeas marcan cada vez más que el transporte de mercancías por ferrocarril va a ser el transporte de mercancías logísticas del futuro y por tanto que tenemos que estar posicionados también en el futuro en ese entorno. Nosotros somos privilegiados, tenemos un polígono industrial a la orilla, ¿no?, justo en el límite, en la linde de lo que es una vía férrea, que no está cerrada sino que está en desuso. Y tenemos un eje transversal que une a través de la Castejón el norte de España con Madrid, con la Torralba y a partir de ahí con el sur de España. Por tanto, tenemos muchas razones para ponernos encima de la mesa y reivindicar. Es verdad que tenemos que alzar la voz, y también contra nuestro propio gobierno, contra nuestro propio partido, ¿no?, porque es mucho más cómodo no hacer nada, ¿no? Pero nadie les dijo a los señores de Murcia que el soterramiento de 600 millones de euros no se hiciera sin protestar. Estamos escuchando constantemente en Extremadura, ¿no?, cómo estamos generando un movimiento. Vale, pues nosotros necesitaremos el apoyo de la sociedad soriana y nosotros no seremos que nos pongamos de perfil. Yo necesito todo eso, pero para la Soria-Castejón, también para la Soria-Torralba y también para un proyecto que a todo el mundo se os olvida muchas veces, ¿no?, y que para mí es clave, que es la modificación también de planeamiento, también electoralista, seguro para el Partido Popular, que queremos hacer de la situación en la que se encuentra la estación del Cañuelo actual, ¿no?, en la que pretendemos abordar una transformación completa, hacer una estación intermodal de autobuses y de transporte de viajeros por mercancía, que además esta se la ponemos fácil, como se la pusimos fácil al Partido Popular en ese momento, pero tampoco nos hicieron caso, que es una recalificación de los terrenos que hoy por hoy tienen abandonados y con las plusvalías que se generan en esa recalificación de los terrenos, usted financia una estación intermodal moderna, nueva, que cumpla con los mínimos requisitos del siglo XXI. ¿Hay respaldo de la Junta de Castilla y León? Hay respaldo de la Junta de Castilla y León para poder meter ahí en torno a los 3-4 millones de euros y construir allí la nueva estación de transporte de viajeros por autobús. Es decir, bueno, ese es otro proyecto, también electoralista, pero ¿qué quieren que les diga? Es que el electoralismo es todo cuando quieres desarrollar tu ciudad. Lo que no es electoralismo y lo que es conservadurismo puro y duro es cruzarse de brazos, ¿no? Pero este es un proyecto clave y la Soria-Castejón, insisto, tendremos reunión de la plataforma, ojalá venga con una posición constructiva el Partido Popular y los municipios que lo tienen, porque eso nos sumará. En las reuniones que hemos mantenido vinieron prácticamente todos los signos políticos. En la primera, incluso alguno del Partido Popular, ¿no?, al que yo le agradezco y le reconozco, como el propio alcalde de Renieblas. Fíjense. Y creo que tenemos que sumar mucho más. Tenemos que sumar también a los municipios de Soria-Torralba, es decir, hacer un gran frente común. Aquí nos reunimos 4 comunidades autónomas, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla-León. Por tanto, podemos hacer un frente común de muchísima fortaleza, que es lo que yo planteaba, al gobierno del Partido Popular y al gobierno del Partido Socialista.
Eso no es electoralismo, eso es interés por tu ciudadanía y por tu tierra, ¿no? Y vamos a seguir promoviéndolo y vamos a seguir exigiéndolo. Y creo que con 4 comunidades que nos respalden, bueno, pues ya no somos la fuerza del pueblo pequeño o de la provincia pequeña que es Soria, ¿no? Sí, o de la capital de Soria, que tiene interés en dar vida a su polígono industrial. Hablando de elecciones, ¿cuándo decide Carlos Martínez que quiere volver a presentarse, que quiere volver a ser candidato a la alcaldía de Soria? Bueno, hace mucho. También habrá oído muchas cosas en torno a este asunto. No, sí, yo creo que llevan diciéndome que me quiero ir desde el primer día que asumí la responsabilidad, ¿no? He sido secretario provincial del Partido Socialista en Soria durante 12 años, ¿no? Creo que han sido, ¿no? 12, 13 años. Y siempre han planteado que yo quería ser secretario provincial del partido para irme a Madrid, ¿no? Para ser diputado nacional, ¿no? Y resulta que en estos 12 años lo que he querido ser, y lo tenía en una ponencia, ¿no? En las jornadas estas que estuve en Madrid de violencia, un compañero tuyo de medio de comunicación me presentó como que estoy donde quiero estar, ¿no? Pues es que sigo diciendo exactamente lo mismo que dije hace 12 años, ¿no? Nadie puede sentirse más orgulloso que el vecino que realmente te conoce, la vecina que realmente está contigo compartiendo el día a día de la ciudad, delegue la confianza para poder desarrollar tu proyecto de ciudad con ella, ¿no? Y eso es lo que yo planteo, ¿no? Y por tanto, como no me he planteado jamás, ni dentro ni fuera de la política, ningún otro horizonte, la decisión de continuidad en la alcaldía de la ciudad ha sido algo normalizado, ¿no? Y que han entendido como normal prácticamente tanto dentro del partido como los propios compañeros de la corporación, al menos del equipo de gobierno, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? También soy consciente, ¿no? Y tampoco lo he escondido nunca que esto no puede ser eternamente, ¿no? Que el paso en política y el paso por la alcaldía tiene que tener una caducidad, ¿no? Porque hoy te llaman y mañana hace un clic y te puede odiar todo el mundo, y no me gustaría poder llegar a ese extremo en el que tuvieran que decirme, oye, mira, lárgate, ¿no? Pero hay que sacarle a pero Carlos creo que Martínez. Se habla de desgaste en torno a su figura. Supongo que habrá un desgaste que ven mucha gente, sobre todo pues los opositores, por así decirlo, y luego habrá un desgaste también o un cansancio en ocasiones que usted notará personal, ¿no? También, o... Mire, si es que cuando haces lo que te gusta, es muy difícil cansarte, ¿no? Es decir, puedes tener un cansancio físico, ¿no? Puedes agotarte, ¿no? Estos últimos meses han sido agotadores, ¿no? Porque han sido muy intensos, ¿no? Pero sabíamos que teníamos que apretar el acelerador, ¿no? Porque sabíamos, o somos conscientes de esa incertidumbre que podemos tener ahora mismo en lo que es el gobierno de España, la situación convulsa que tenemos a nivel nacional, que tenemos a nivel europeo, que tenemos a nivel internacional, y sabíamos que teníamos que apretar mucho, ¿no? Durante estos últimos meses, y que no había verano, ¿no? Y que a lo mejor había que dejar de ir a fiestas en los pueblos de calderetas porque tenías que estar en Madrid permanentemente, ¿no? Y has quitado presencia en la ciudadanía para tener presencia en muchos despachos en Madrid. Pero eso da vida. Es decir, yo cuando vienes de Madrid, de una reunión en la que has trabajado con el senador, con el diputado, ahora con Virginia, con Luis Rey, con todo el equipo del partido, y te traes al ministro y te dice, abro el centro penitenciario, o avanzamos y vamos a ceder en el mes de diciembre la parcela para la comisaría, o trabajamos y vemos que hay avance en las travesías, el centro de referencia estatal está a punto de culminarse, hoy en Santa Clara, pues hombre, es que ¿cómo te va a cansar eso? Es decir, te cansa. A mí lo que me cansa es escuchar la misma cantinela siempre de quien no propone nada. Por favor, póngame a otros. Vamos a rescatar una entrevista que realizábamos recientemente en el Día de Soria. Ya hablando del Día de Soria, mañana estará en los kioscos, a Tomás Cabezón, senador del Partido Popular, en la que venía a decir que bueno, Carlos Martínez sigue de alcalde para garantizarse el sueldo de la Federación de Municipios y Provincias, algo así, ¿no? Algo así pone, desde aquí no lo veo. Sí, pues algo así venía a decir, ¿no? Hombre, pues yo si quiere le cambio el sueldo de senador por el sueldo de la Federación, porque es 0 euros. Es decir, la Federación Española de Municipios y Provincias, no sé si es la ignorancia o la mala fe, pero en la Federación Española de Municipios y Provincias tienes que estar precisamente por tu responsabilidad de alcalde. Y se cobra 0.
0 euros. Es decir, lo único que haces es tener gastos personales y gastos que a veces contrae la Federación y otros el propio Ayuntamiento en cuanto a desplazamientos y viajes, pero la nómina, la retribución es 0. Así que y esos de verdad, se puede cambiar, se lo puede cambiar cuando quiera, porque además es que lo dice Tomás, que yo le invito, oye, que sea candidato, que es buen candidato, de verdad. Y además es que la gente se lo está pidiendo. Yo creo que sería bueno que esta gente que en cuanto se puede coge responsabilidad en Madrid, pisar a terreno barro, ¿no? Y empezar a bregar por esta tierra aquí. ¿A quién ve como candidato del Partido Popular? A mí que me pongan a Tomás. Vamos a ir a por uno de los teóricamente pesos pesados, ¿no?, que hablan ahora. Pues a mí es decir, me importa más el proyecto que pongan delante, ¿no?, que para poder confrontar proyectos que con personas, ¿no? Porque creo que lo importante es qué ideas tienes tú para que la gente pueda decidir entre los planteamientos. Si no te gusta la Plaza Mayor, ¿qué vamos a hacer? Dime cuál vas a hacer tú. Si no te gusta la estación intermodal, dime cuál es tu planteamiento para resolver el ferrocarril. Si no quieres abrir la Soria-Castejón, dime cómo vas a resolver todos estos problemas. Es decir, confrontemos alternativa y confrontemos proyectos. Pero, hombre, plantear... Pero puede parecer que su cometido, sus compromisos internacionales, también con la Federación de Municipios y Provincias, puedan haber dado argumentos a aquellos que piensa que a usted ya no le importaba la alcaldía y demás. Pero fíjate, es que además es curioso, ¿no? Porque ya llevamos demasiado tiempo quizás, ¿no? Y entonces ya te da un poco, la experiencia te hace tener el colmillo más retorcido, ¿no? Pero es que las he visto de todos los colores. Yo cuando me enfrenté a la legislatura con Encarna, el Partido Popular defendía que era posible compatibilizar la alcaldía de la ciudad con ser eurodiputada. Cuando pusieron de candidata a Marimar Angulo, era posible compatibilizar la alcaldía con ser senadora. Ahora, que responsabilidades inherentes al cargo de alcalde. Es decir, que yo no represento a la Federación Española de Municipios y Provincias porque sí. Es decir, si dejas de ser alcalde, te vas de la Federación. Es decir, necesitas ser alcalde. Para ser senador no necesitas ser alcalde. Para ser eurodiputado no necesitas ser alcalde. Para ser responsable de una federación de municipios necesitas tener una responsabilidad municipal. Y resulta que eso es ahora lo que se cuestiona, ¿no? No entienden que es una esquizofrenia constante y el intentar buscar un asidero para intentar enturbiar la gestión. No, mire, es que cuando yo me voy a Bruselas, es precisamente para cambiar algo que estamos a punto de cambiar también. Y eso también es gestión para el medio y largo plazo. Electoralismo, seguramente, pero será electoralismo para aquel que gobierne a partir del 2020 y ojalá lo consigamos. Es decir, cuando vamos a Bruselas y nos hartamos de ir a Bruselas, seguramente allí, porque además no hay puentes, ¿no? Y si nos toca ir en diciembre del 6 al 8, tendremos que ir del 6 al 8. Es decir, no tienen las mismas fiestas locales que aquí. Y le quitas a tu familia de ir y de asistir por estar allí en un pleno, asistiendo y defendiendo que los criterios económicos para el reparto de los fondos de cohesión futuros no nos valen. Y que los criterios económicos para poder abordar el nuevo periodo tienen que tener en cuenta la despoblación, el envejecimiento, la dispersión poblacional, un mapa de infraestructuras logísticas, viarias y ferroviarias para medir realmente el desarrollo y no solo la renta per cápita. Eso lo podemos decir en esta mesa todas las tardes tú y yo, y llevamos razón y nos damos la razón uno a otro, pero si no lo escuchan, quien lo tiene que escuchar, si no generas esa red de alianzas de otros muchos municipios que a través de la Federación Europea se sientan como tú y se levanten de la mesa y de la barra del bar de su pueblo, de su municipio, o de la medio de comunicación de su pueblo y de su municipio, para poderlo hablar allí, donde te tienen que escuchar los que tienen que tomar las decisiones, no resolveremos nunca nada. Y esta gente no lo ve y te cuestionan que no estés constantemente metido en tu despacho, porque se piensan que alguien va a venir a tu despacho a llamarte a la puerta a decirte toma el dinero de la travesía sin que te lo pelees. Toma, vas a abrir la Soria-Castejón porque yo lo quiero. Eso es imposible. Y por tanto, generar red, generar lobby, que le llaman en Bruselas, tejer una red de alianzas, de compañeros, de un partido y de otro, para poder conseguir objetivos comunes, es fundamental. Trabajar en una involución, en un nacionalismo soriano, como quieren pretender el Partido Popular, que ya no se habla ni con el resto de grupos. Si es que el Partido Popular de Soria, lamentablemente, no pinta nada ni en Valladolid ni en Madrid. Eso es como no conseguimos absolutamente nada. Volviendo a su candidatura, hubiera cambiado, hablamos de supuestos, casi me sé la respuesta, ¿hubiera cambiado algo de no haber ganado Pedro Sánchez aquellas primarias? No, y además es que lo dije antes. Lo dije antes y lo digo después, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil demostrar eso. Es decir,
cuando la pobre, ¿no? Ya fallecida Karma, ¿no? Estuvimos en su plataforma, ¿no? Y cogiendo responsabilidades de portavoz, tuve que decir, ¿no? En su momento, no me iré. Hay quien te cree y quien no te cree, pero es que esa es una cuestión ya que yo no puedo, sobre la que no puedo decidir, pero quien me conoce sabe que mentir lo necesario, ¿no? Sí, y no es una cuestión en la que yo pueda demostrarlo, ¿eh? Si lo que no sucede no ha sucedido, es imposible, ¿no? Plantear lo que hubiera sucedido si tú hubieran tomado una decisión u otra, ¿no? Pero insisto, es que estoy donde quiero estar, es que oportunidades he tenido. ¿Cómo ve, por cierto, cómo ve el gobierno de Pedro Sánchez? Pues muy de su complejo, partido? muy complejo, ¿no? Estamos en una situación complicadísima, ¿no? A nivel, pero no a nivel nacional solo, a nivel europeo, a nivel internacional, ¿no? Como bien has dicho, en los entornos europeos, los entornos internacionales en los que yo ahora me muevo, la situación es muy compleja en todos los niveles, ¿no? Venimos de la cumbre de gobiernos locales iberoamericanos en Madrid, que se celebró ayer mismo por la mañana, y vemos cómo la propia Latinoamérica vuelve a tener una involución brutal, ¿no? Con Bolsonaro al frente, con Trump en Norteamérica, una corriente una vez más de derechas populista muy salvaje que dejó Latinoamérica como la dejó, pero estamos viendo también que aquí no hace falta irse tan lejos. En Europa Italia, tenemos Polonia, Italia, Hungría, tenemos vienen curvas muy cerradas y muy pronunciadas, que vamos a ver cómo resolvemos, ¿no? Pero que va a ser complicado muchísimo, ¿no? Y el gobierno de España tiene una difícil, ¿no? Contexto y coyuntura, ¿no? Pero lo que peor me parece en este complejísimo situación que tenemos es la crispación y la deriva que estamos cogiendo, ¿no? Hoy estábamos viendo, ¿no? En los medios de comunicación como un lobo solitario, que les llaman ahora a los asesinos, ¿no? A los fascistas de derecha, con un arma, un rifle, quería perpetuar el asesinato del presidente del gobierno, ¿no? Eso es fruto, es que las cosas, jugando con fuego, ¿no? Es que las cosas no pasan porque sí, es que cuando se crispa, se tensiona, desde quien tiene que tener la responsabilidad precisamente de generar consensos, debates normalizados, desde la discrepancia política, pero sin llegar a tensionar la sociedad, desde ese punto se genera esta violencia, ¿no? Y esa violencia al final, ese choque entre dos culturas, entre dos sentimientos, entre dos formas de ver las cosas, entre dos posturas o dos planteamientos o dos realidades iguales o paralelas pero que no se acaban de cruzar nunca, genera todo esto, y eso es lo que más me preocupa, la crispación dentro de la sociedad, que lo está produciendo una cuestión importantísima, que es el debate territorial con Cataluña, pero otra cuestión importantísima es aquí la irresponsabilidad de muchos partidos, de ¿no? alguna manera también llega a las entidades locales, me explico, ese afán que vemos en las últimas semanas por judicializar determinados temas, difama que algo queda, incluso aunque la justicia, pues en el caso de los bomberos, de la razón al consistorio, seguir incidiendo en el tema. A ver, la crispación no es buena para nada, ¿no? Y es verdad que los juzgados están para dar cobertura, ¿no? A aquellos que entiendan que se han vulnerado sus derechos y por tanto hay libertad para poder acudir a ellos, ¿no? Y creo que el sistema judicial está para eso, ¿no? El problema es cuando hay un abuso y una manipulación o un mal uso, ¿no? De los sistemas democráticos en beneficios espurios, ¿no? Y yo creo que en este caso es clarísimo, ¿no? Es decir, nosotros, la querella esta de la que habla, ¿no? No soy jurídico, entonces no sé si es querella o cuál es, pero disculpadme si fallo en la denominación, pero esa denuncia, ¿no? Que se traslada a los juzgados, que se hace por lo penal, ¿no? Por lo penal, sí. Ante un hecho administrativo de si hemos gastado convenientemente una partida u otra, acusándonos poco de malversación de fondos públicos, algo que lo escucha mi madre y todas las madres, nuestros vecinos, y parece que te has llevado el dinero a casa en esta situación de crispación. Eso es lo que se busca, ¿no? Generar ruido sobre una denominación para intentar enturbiar y manchar la gestión y ya de paso, ¿no? La imagen, y la honestidad de una persona. Eso no hace ningún bien a la política ni a la sociedad. Eso genera descrédito, genera desconfianza, genera desapego de las instituciones, genera populismo. Y eso lamentablemente lo estamos viendo como es una dinámica demasiado habitual, ¿no? Pero insisto, también tenemos que hacer un esfuerzo por contenernos, un esfuerzo por intentar tener la prudencia, a pesar de muchos días
se te hinche la vena y salgas cabreado, pues generar bajar un poco el pulso, ¿no? Y incluso los propios medios de comunicación. Oye, lo de malversación y uno se ve en el Soto del Real ya. Claro, ¿no? Y normal, porque menos mal que no... Hemos visto también crispación en el pleno de hoy en torno a la figura de Lourdes Andrés. A mí me parece triste que en torno a una iniciativa, bueno, yo creo que acertada de Ciudadanos, de presentar esa moción para que la ludopatía se incluya en el plan regional de drogas, para que haya una mayor vigilancia en torno a las salas de juego que proliferan cerca, bueno, muchas veces cerca, porque hay colegios y hay locales también que ven la posibilidad de instalar esos negocios, se vigile. Ha habido un momento de crispación. Esta que van a escuchar es Lourdes Andrés, concejala de Seguridad Ciudadana. Porque todo el que me conoce relaciona mi imagen con una MAU en determinadas circunstancias. Cuando voy a misa no me llevo la MAU y cuando vengo al pleno bebo agua. Sí, de acuerdo. Fui y saqué varias conclusiones, a las cuales no creo que tenga que darle explicación a usted. Que de lo que hago en mi vida privada a las 4 de la mañana con copas y delante de una ruleta con un amigo, hasta hace unos meses se las daba a mi padre, que es el único que estaba autorizado a pedírmelas. De mi vida privada a usted explicaciones ninguna. Pero usted de su vida pública a lo mejor sí tiene que dar alguna, porque ha estado criticando aquí el gasto y se le ha olvidado a mi compañero, que ya que dice que gastemos menos en todo, también vamos a gastar menos en exposiciones de escultura. Y que yo confiese mis adicciones no le da derecho a usted a insultarme en ningún sitio ni lugar. Las confieso yo, no hace falta que las haga públicas usted. Yo no tengo 16 años, ni 13, ni 14. Tengo 56. Lecciones, las justas. Bien, pues a partir de esa moción, Luis Alberto Romero, de la agrupación de lectores sorianos, recordaba esa presencia en la inauguración precisamente de un salón de juegos, el año pasado, hace unos meses, de Lourdes Andrés. A mi parecer, un modo de enturbiar esa moción que veo acertada. Y ha saltado Lourdes Andrés porque yo creo que con este tema ya se la había aludido a ella en alguna ocasión, precisamente en aquel momento. Yo considero, desde mi humilde opinión, que no era el momento para sacarlo, era el momento para debatir esa moción, ¿no? Y la buena de Lourdes Andrés pues ha estallado, es ¿no? una moción que se ha aprobado por unanimidad. Es decir, al final, digamos, la crispación, ¿no? Genera que no se hable del fondo. Es una moción que presenta Ciudadanos, que nosotros respaldamos porque muchas de las medidas ya se están trabajando por quien es competente, que son las Cortes de Castilla y León, y bueno, al final el espíritu de lo que se recogía en la misma se compartía por todos los grupos políticos y se ha planteado, ¿no? El tema salta como cuando se utiliza, ¿no?, la tribuna, digamos, la plataforma mediática que supone lógicamente la celebración de un pleno para atacar en lo personal, ¿no? Y para poner en cuestión pues que en su caso a título personal la concejala Lourdes, como hubiera podido ir yo, acude a la apertura de un establecimiento, en este caso de estas características de juego, ¿no? Y un medio de comunicación le saca una foto y la saca al día siguiente. Es un establecimiento legal, es un establecimiento que cumple todas las normativas, es un establecimiento para mayores de 18 años, pero se hace de forma tan torticera que lógicamente la gente se saca de sus casillas, porque cuando estás en el espacio público es verdad que tienes que estar sometido a mucha presión y prácticamente al juicio de todo el mundo, pero tiene que haber unos límites, ¿no? Y los límites están en lo personal, ¿no? Y no se puede cuestionar, ¿no?, si la adicción a fumar o si te tomas 2 cañas, eso tiene que formar parte del debate político, porque creo que eso es sucio, ¿no?, es mezquino. Te diría que es ruin, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente ha pasado esta mañana en el Pleno, en el que se han hablado muchas cosas, incluso una moción que se ha tildado prácticamente por todos los grupos de que no era oportuno hacerlo, que no era el foro, pero que al final ha generado un debate enriquecedor sobre el tema monarquía-república que ha planteado el propio Enrique García. Yo creo que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad está para hablar de todas las cosas, porque es el máximo órgano político que tiene una ciudad, ¿no? Y por tanto creo que está abierto absolutamente a todo. Es verdad que siempre se utiliza, ¿no?, en el regate del debate parlamentario, el debate plenario, pues lógicamente los argumentos de ida y vuelta en muchas ocasiones, ¿no? Pero enriquece el debate. Lo que no enriquece el debate es esto, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que muchas veces
pues llegar hasta estos extremos, alguien en el que te acaba de meter al juzgado y le acaba de decir el juzgado que no tiene razón, que aquí no ha habido nada, absolutamente nada, que usted lo único que quiere es una fotografía, en el que hoy mismo también parecía que había una campaña expectativa mediática, ¿no? A ver que iban a hacer una pregunta que iba a ser la madre de todas las preguntas porque habían pillado al equipo de gobierno en no sé qué y al final se queda en agua de borrajas. Es decir, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar por la ciudad y no por estas cuestiones. Pues un fuerte abrazo a Lourdes Andrés, mucho ánimo, a la que queremos mucho, por cierto. Para ir terminando, ¿ve la mayoría absoluta factible? No, hombre, yo tengo que trabajar por ella, ¿no? Es decir, nosotros vamos a conseguir poder desarrollar un proyecto político. Nosotros hemos gobernado ya en minoría y sabemos de la dificultad y el bloqueo y la parálisis que de forma absurda por estas cuestiones y por otras muchas se tiene cuando se gobierna en minoría, ¿no? Pero es verdad que tendremos que adaptarnos al dictamen que ejerza la ciudadanía, ¿no? Nosotros vamos a trabajar y creo que a pecho descubierto, ¿no? Con el bagaje de la gestión que hemos desarrollado para poder conseguir el mayor número de confianza ciudadana y para poder obtener el mayor número de concejales posibles, ¿no? Lo que no veo es nada al otro lado, ¿no? Y eso es también... Es difícil, ¿no? Porque puedes decir, no, yo estoy cómodo, ¿no? Como decía antes cuando estábamos en OV, ¿no? Bien me va que no haya candidatos, ¿no? No sé si por miedo o porque no tienen nada que aportar, ¿no? Pero lo que duele es llegar a una confrontación electoral en la que no pueda confrontar un proyecto con otro. Es decir, porque haces más difícil a la gente poder optar por una opción u otra y porque además el debate derivará en cuestiones de estas características. En intentar, en vez de hablar, por la ausencia de ideas, del desarrollo de un proyecto u otro de ciudad, en generar que para poder tener su espacio mediático tengamos que meter una denuncia o tengamos que generar un ruido paralelo para no tener que hablar de lo importante, ¿no? Y desviar la atención de la opinión pública a otras cosas que no sean la ciudad. Y eso es verdad que digamos, hace que quienes estamos metidos en la gestión del día a día nos duela, ¿no? Porque también lo decíamos cuando estábamos en OV, ¿no? Hace un momentito, en la pausa publicitaria. Decís, hombre, si es que la cuestión está en que nosotros no es que hagamos electoralismo, es que nosotros gestionamos. Es que nosotros no paramos. Y una última pregunta. ¿Ve a Luis Tudanca como presidente de la Junta de Castilla y León? Ojalá. Yo creo que hay una oportunidad. Hay una cosa que es la realidad y otra el deseo. Ojalá, ¿no? A ver, yo quiero, ¿no? Que después de tantos años tengamos un presidente de la Junta de Castilla y León que pueda hacer las cosas de otra forma, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad importantísima. El señor Mañueco, perdón, no es el señor Herrera. Creo que es más flojo. Creo que además el desarrollo de la gestión anterior en la provincia de Soria con la provincia de Soria no ha sido bueno. Creo que no tiene ni la proyección ni el carisma que ha tenido Herrera durante todo este tiempo y por tanto hay una oportunidad importante, ¿no? Creo que además que el Partido Popular es un partido sin proyecto ahora mismo a nivel de Castilla y León y creo que además hay una especie de huida, ¿no? De barco a la deriva, de sálvese quien pueda en el Partido Popular de Castilla y León porque también está asediado y acosado por muchos años de gobierno en el que se han cometido muchos errores. Y yo creo que la oportunidad está ahí y tenemos que saber aprovecharla, pero también me habéis escuchado en muchas ocasiones, es que las Cortes de Castilla y León, el Ejecutivo Autonómico, no se gana con un supercandidato, ni Super Luis, ni nadie que se ponga. Necesitamos 9, uno en cada provincia, como poco, o 9 equipos, como poco, uno por cada provincia, que desarrollen un proyecto que consolide una mayoría social que sea capaz de visualizar una alternativa en Castilla y León. Por tanto, ese es el reto que tenemos que afrontar el Partido Socialista y que no hemos sabido afrontar durante todo este tiempo atrás. Y ese es el reto que tenemos. Ojalá, ¿no? Esta ocasión, que creo que hay espacio, podamos aprovecharlo, ¿no? Pero lógicamente nadie dijo que esto iba a ser fácil y mucho menos contra toda una maquinaria electoral como es el Partido Popular de Castilla y León. Bien, pues el tiempo sin duda nos lo dirá. Muchísimas gracias, Carlos Martínez. Que le salgan todos estos proyectos que tiene pensado para la ciudad, el del ferrocarril también para los intereses de la provincia. Y bueno, también la videoteca, a la que se ha referido, a la hemeroteca, también está para usted. Sí, por supuesto. La iremos viendo también, iremos revisándola. Muchísimas gracias, alcalde. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y seguimos adelante aquí en el debate de la 8.